Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 11. En ese momento, Hyun entró en la oficina. Al ver a Darren y Tokikake sentados juntos como viejos amigos, fumando puros con naturalidad, frunció ligeramente el ceño, pero al final no dijo nada. Comandante de la base Darren. Ella saludó formalmente a Darren. Darren sonrió y zanjó el tema con un gesto. No hay necesidad de tanta formalidad, teniente comandante Hyun. Miró de reojo a Hyun y a Tokikake. Por la forma en que lo miraban, era evidente que la sesión de entrenamiento de ayer había dejado huella, se habían vuelto mucho más respetuosos. En este mar, el poder habla más alto que cualquier otra cosa. ¿Y ustedes dos, qué planes tienen para hoy? Darren exhaló una nube de humo con forma de dragón y preguntó con una sonrisa. Hyun y Tokikake intercambiaron una mirada. Hyun dio un paso al frente con expresión seria. Capitán Darren, tras algunas observaciones, hemos detectado ciertos problemas con los registros de ingresos y gastos de su sucursal. Oh. Un destello de interés apareció en los profundos ojos de Darren. ¿Y qué es exactamente lo que quiere decir, teniente comandante Hyun? Sin dudarlo, Hyun tomó un documento y lo colocó sobre la mesa. Su expresión se volvió fría. Capitán Darren, según la información proporcionada por el cuartel general y mis propias observaciones. Dejemos de lado por ahora las demás ramas del Mar del Norte. Solo en la rama 321 los niveles de ingresos de los infantes de marina están muy por encima de lo normal. Darren sacudió un poco la ceniza del cigarro y rió entre dientes. No es eso bueno. Como infantes de marina que cargamos con el peso de la justicia, podemos morir con honor en cualquier momento durante las operaciones antipiratería. Incluso dejando de lado el aspecto de la justicia, ser infante de marina es una profesión extremadamente peligrosa. ¿Y el salario estipulado por la sede central? ¿Estás bromeando? ¿Acaso esperas que la gente arriesgue su vida por esa cantidad de dinero? Hyun apretó los dientes. Eso no es lo que quise decir. Lo que quiero saber es, ¿de dónde proviene toda esta financiación adicional? En cuanto ella dijo eso, Darren no respondió de inmediato, pero la expresión de Tokikake cambió. Echó un vistazo a los puros de primera calidad que había sobre la mesa y, de repente, se giró hacia Darren, comprendiendo lo que sucedía mientras lo miraba fijamente. Ante las miradas inquisitivas, Darren simplemente se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. ¿Acaso la respuesta no es ya obvia, teniente comandante Hyun? Hyun apretó los dientes y habló despacio y con claridad. Aceptaste un soborno. ¿Sobornos? Darren soltó una risita, como si acabara de oír un chiste buenísimo, y volvió a encogerse de hombros. No. ¿Cómo se puede llamar soborno a algo hecho por los marines? Eso sí que es una tarifa de servicio razonable. Hyun miró a Darren con incredulidad, furioso por su indiferencia. ¿Te imaginas? Este dinero proviene de civiles, dinero que se han ganado con sangre y sudor, es este tipo de extorsión desenfrenada la que deja a las familias destrozadas y arruinadas. ¿Familias arruinadas? Darren volvió a reír. Estoy seguro de que han leído la información sobre el Mar del Norte. Bajo mi supervisión, los índices de criminalidad disminuyeron en todos los niveles y el nivel de vida de los civiles mejoró considerablemente. Yo cobro y luego hago el trabajo. Hyun se enfureció tanto con su respuesta que todo su cuerpo tembló. ¿Qué es deber de los marines proteger a los civiles? Darren sonrió. Tú tienes tus creencias. Yo tengo mi manera de hacer las cosas. Solo me importan los resultados. Y el resultado es que gestioné el Mar del Norte mejor que en cualquier otro momento de la historia. Hyun abrió la boca, como si quisiera discutir, pero en ese momento Momonga entró corriendo a la oficina. Capitán Darren. Su rostro reflejaba seriedad. Podía sentir claramente la tensa atmósfera que se respiraba en la habitación y dudó un instante. Darren lo miró y lo saludó con la mano. Habla. ¿Qué pasó? Momonga asintió y dijo en voz baja. Germán 66 hectáreas puesto en marcha su operación, masacre de los 4 reinos. Este supuesto ejército del mal ha movilizado a más de 10.000 soldados y está a punto de lanzar un ataque contra el reino de Yadis. Teniendo en cuenta la fuerza y la capacidad de combate de ambos bandos, cuando el reino de Germán inicie la guerra, es probable que el reino de Yadis caiga en el plazo de 1 hora. El gobernador Tyrell del reino de Yadis ya ha enviado una solicitud formal de ayuda, pidiendo a los marines del Mar del Norte que intervengan. En cuanto terminó de hablar, las expresiones de Tokikake y Hyun cambiaron drásticamente. Germán 66, una fuerza conocida como el Ejército del Mal y los Hechiceros, era un poderoso grupo militar sin estado, reconocido oficialmente como miembro del gobierno mundial. En la cúspide de la estructura de poder del reino de Germán se encontraba la familia Vinsmoke. Como oficiales del cuartel general, ambos eran muy conscientes del poderío militar que poseía la nación del Mar del Norte. El rey del reino de Germán y actual jefe de la familia Vinsmoke era Vinsmoke Hudge, apodado Garuda. Era un científico que dominaba tecnología militar avanzada. Bajo su liderazgo, Germán 66 fue uno de los ejércitos más formidables del mundo, con una temible reputación en todo el Mar del Norte. Si Vinsmoke Hudge realmente pretendía dominar el Mar del Norte, como había amenazado, todo el mar pronto se vería envuelto en la guerra. Tan solo imaginarlo hizo que los dos jóvenes oficiales se estremecieran. Sus ojos brillaban con inquietud. Habiendo crecido en el cuartel general de los marines en Marineford, aún eran jóvenes, demasiado jóvenes para haber presenciado una guerra real. Y en ese momento, el pánico se apoderó de ellos. Inconscientemente, dirigieron sus ojos hacia Darren. Entonces, ¿ese cabeza hueca no recibió la carta que le enviamos? Darren entrecerró los ojos, y una sonrisa débil y fría apareció en sus labios. Al ver esa expresión, Momonga, que había trabajado con Darren durante años, comprendió al instante, Vinsmoke Hudge estaba en problemas. Está confirmado. Lo recibió. Momonga habló con firmeza. Bien. Darren soltó una risita, aplastó su cigarro en el cenicero y su expresión se volvió gélida. Entonces vámonos.
Momonga asintió, sacó un dendenmusi militar y comenzó a dar órdenes para movilizar a sus fuerzas. Darren se echó despreocupadamente una gran capa de la Liga de la Justicia sobre los hombros. Esperar. La voz de Gion sonó a sus espaldas, llena de inquietud. Darren se giró y la miró. Dudó un instante, luego se mordió el labio y dijo. ¿No deberíamos informar primero al cuartel general? Los marines no están autorizados a interferir en conflictos entre naciones. Si intervenimos imprudentemente en los asuntos internos de otro país, podríamos provocar un grave incidente político. ¡Qué chica tan ingenua! Darren pensó para sí mismo. Con la fuerza militar que posee Germán 66, si esperamos una respuesta del cuartel general. Los reyes de las 4 naciones del Mar del Norte tendrán sus cabezas colgadas en las paredes del juez para cuando recibamos una respuesta. Se burló. Y no voy a permitir que Germán 66 inicie una guerra a gran escala en mi territorio y cause numerosas bajas civiles. Gion se quedó paralizado, con un brillo de sorpresa en los ojos. Así que este tipo sí que tiene sentido del deber después de todo. Pero las siguientes palabras de Darren casi la hicieron toser sangre. De lo contrario, si todos los civiles mueren, ¿a quién le voy a cobrar el dinero? El pecho de Gion subía y bajaba bruscamente. Miró fijamente al hombre alto que tenía delante y gritó enfadada. Darren, maldito. ¿Te estás protegiendo a civiles solo para poder atacarlos? A lo lejos, comenzaron a sonar las cornetas en el puerto militar. Los infantes de marina de la 321ª División se estaban movilizando. Darren sonrió. Por supuesto. Gion parpadeó, sorprendido, y sintió una extraña sensación de alivio. Darren añadió entre risas. Además, Lady Marjorie está en el reino de Yadis. Dormimos juntos anteanoche. Si no voy, las cosas no irán bien, ¿verdad? Gion. Tokika, ¿qué? Se quedaron mirando en silencio, atónitos. ¿Así que envías tropas, solo para rescatar a tu amante? Capítulo 12. Reino de Yadis. Aguas fronterizas. El cielo estaba nublado y fuertes vientos aullaban sobre el mar, levantando enormes olas que rompían violentamente. A lo largo de la frontera marítima del reino, decenas de miles de soldados del reino de Yadis formaban una formación de batalla poco organizada. Empuñando espadas y lanzas, miraban con los ojos desorbitados el horizonte lejano, donde enormes buques de guerra emergían constantemente. Tenían el rostro pálido y las manos les temblaban incontrolablemente alrededor de sus armas. Un barco. 2 barcos. 3 barcos. Barco tras barco, como fortalezas flotantes, surcaban el mar azotado por la tormenta como si estuviera en calma, avanzando con fuerza incontrolable hacia el reino de Yadis. Cada buque de guerra enarbolaba una bandera con el número 66 ondeando amenazadoramente en lo alto. Los buques de guerra, construidos de roca y metal, eran remolcados por enormes toboganes con forma de caracol. Al frente de la flota se encontraba un colosal buque insignia, lo suficientemente grande como para rivalizar con una pequeña ciudad. Sobre su imponente fortaleza central ondeaba la majestuosa bandera del halcón cruzado. Saint-Germain. El buque insignia de Germán 66, el infame ejército del mal. Maldita sea. Los marines ya han llegado. El rey Yadis III, un hombre corpulento de mediana edad que lucía una corona de oro y un bigote rizado, vestía túnicas ricamente adornadas, cuyas capas de grasa hacían que la lujosa tela se arrugara y se amontonara. Con la mirada fija en la marea de acero que se aproximaba, la flota Germán 66, que llegaba como oscuras nubes de tormenta, su rostro estaba empapado en sudor frío. El demente juez Vinsmoke amenazó con cortarle la cabeza y exigió que el reino de Yadis entregara a su rey, de lo contrario, lideraría el ejército del mal para arrasar todo el reino. Al notar las miradas ocasionales de sus propios soldados, el rey Yadis III se quedó inmóvil como una hormiga en una sartén caliente, inquieto y presa del pánico. Majestad, ya he notificado a Darren Sama. La 321ª División ha sido movilizada y debería llegar en cualquier momento, respondió Tyrell, el ministro gobernador del reino, con respeto. Tyrell era un hombre apuesto, de poco más de 30 años, cuyos rasgos tenían un toque andrógino. Incluso su ropa formal y ornamentada desprendía una tenue fragancia. El rey Yadis III, al oír las garantías de su gobernador, se sintió algo más tranquilo, pero la ansiedad seguía siendo claramente visible en su rostro. El reino de Germán existió en el Mar del Norte durante más de 300 años. Su poderío militar era temible, y la nación valoraba la fuerza por encima de todo. Casi toda la población estaba compuesta por hombres adultos entrenados como soldados de élite. Ante una fuerza tan abrumadora, incluso con la ventaja numérica de los Yadis, era evidente que, si estallaba la batalla, sus líneas se derrumbarían en cuestión de minutos. En Saint-Germain. Una figura imponente de hombros anchos se erguía en la proa, como un coloso de hierro. Llevaba un casco de metal y su larga cabellera dorada caía en cascada como la melena de un león. Su expresión era severa y fría. Una barba negra y puntiaguda se alzaba en ángulo desde su mandíbula, que también lucía una perilla más pequeña. Envuelto en una capa naranja, vestía un uniforme de combate gris claro con la insignia 66 de Alemania, botas de combate negras y empuñaba una lanza de metal blanco plateado. El juez Vinsmoke, jefe de la familia Vinsmoke, comandante de Germán 66 y rey reinante del reino de Germán. ¡Qué panda de débiles! Que un reino tan débil haya sobrevivido tanto tiempo en el Mar del Norte, es una vergüenza para la región. Vinsmoke Hudge entrecerró los ojos al observar la lejana costa, donde las tropas enemigas estaban alineadas. Una sonrisa fría y arrogante se dibujó en la comisura de sus labios. Señor, ¿de verdad vamos a hacer esto? ¿Qué pasa con los marines? Un hombre con levita de mayordomo permanecía respetuosamente detrás de él, hablando con cautela. Vinsmoke Hudge arqueó una ceja. Las pupilas del mayordomo se contrajeron. DSHH. Un chorro de sangre brotó a borbotones, la punta de la lanza le había atravesado el corazón. Goteo, goteo.
La sangre, de un tono escarlata, corría por sus venas. La luz se desvaneció rápidamente de los ojos del mayordomo. Miró a su amo con incredulidad reflejada en el rostro, antes de caer de rodillas, impotente. ¿Comandante supremo del Mar del Norte? Solo un simple capitán. ¿Quién se cree que es para enviarme una carta amenazante? El juez Vinsmoke miró fríamente al hombre moribundo. Nadie puede detener la gloria y los logros de Alemania. Con un movimiento rápido, arrancó la lanza, dejando un rastro de sangre salpicada por la cubierta. Ni siquiera miró al subordinado que yacía sin vida detrás de él. A Germán no le interesaban los cobardes. ¿Y qué pasó con la carta de Daren? La tiró directamente a la basura. Este pensamiento cruzó por la mente de Vinsmoke Hudge mientras contemplaba la flota. En todos los buques de guerra de Germán 66, densas filas de soldados permanecían firmes. Todos ellos eran altos y musculosos, llevaban gafas oscuras y tenían expresiones inexpresivas y sin emoción. Aún con la guerra inminente, ni un solo atisbo de emoción cruzó sus rostros. Soldados clon. Vinsmoke Hudge observó a estas tropas leales con satisfacción. Su colaboración con Vegapunk le otorgó acceso parcial a la tecnología del factor de linaje. Al modificar los factores genéticos de los bebés, dominó la tecnología de clonación y la utilizó para producir en masa soldados clonados para Germán 66. Estos clones eran físicamente formidables, absolutamente obedientes y estaban imbuidos de los ideales programados de ningún miedo a la muerte, ninguna traición. Según Vinsmoke Hudge, este era el ejército más poderoso y de élite que el mundo jamás había visto. Los marines, inútiles en comparación. Frente a una fuerza que no conocía ni el dolor ni la muerte, serían aplastados. Y lo más importante, utilizando la tecnología actual, solo se necesitaron 5 años para producir un soldado adulto de 20 años. En otras palabras, siempre que contara con la financiación suficiente, podría producir tropas en masa indefinidamente, creando así la mayor fuerza militar del planeta. Tras conquistar Yadis y los 4 reinos restantes del Mar del Norte, podría explotar los recursos de la región y multiplicar su ejército indefinidamente. La dominación mundial ya no sería solo un sueño. Con ese pensamiento, Vinsmoke Hudge levantó la mano con una sonrisa fría e hizo un gesto. Inmediatamente, la formación dispersa de buques de guerra comenzó a moverse. Impulsadas por enormes espirales, decenas de buques de guerra se alinearon con rapidez y precisión, fijándose unos a otros. Ante los ojos aterrorizados y atónitos de decenas de miles de soldados Yadi, los barcos Germán 66, que hasta entonces estaban separados, se fusionaron en una única estructura colosal que flotaba en el mar. Una imponente fortaleza militar. Enormes cañones negros. Decenas de miles de soldados clon se congregaron, armados con cuchillas y armas de fuego. A lo lejos, toda la flota de Germán 66 se había transformado en una monstruosa bestia de guerra, completamente armada, que irradiaba un poder implacable y aterrador. Este era el reino Germán. Por la gloria de Alemania. Para dominar el Mar del Norte. Vinsmoke Hudge alzó su lanza con una sonrisa malévola y gritó con fuerza. A su orden, decenas de miles de soldados clonados alzaron sus armas al unísono, y su ensordecedor grito de guerra hizo temblar el cielo. Por la gloria de Alemania. Para dominar el Mar del Norte. Su estruendoso rugido golpeó a las fuerzas del reino Yadis en la costa como una ola, cargada de una intención asesina y sofocante. Muchos jóvenes soldados retrocedieron aterrorizados, dejando caer sus armas ruidosamente al suelo. El rey Yadis III temblaba incontrolablemente y apenas podía mantenerse en pie, sostenido por varios de sus ministros. Se acabó, todo ha terminado. Murmuró, pálido como un fantasma. A bordo del Saint-Germain, Vinsmoke Hudge estalló en carcajadas al ver las fuerzas Yadi en ruinas. Arrodíllate y sométete. Alemania es la verdadera soberana del Mar del Norte. Alzó su lanza de metal en alto, y un relámpago azul crepitó a su alrededor. A su señal, toda la fortaleza militar blindada de Germán comenzó a avanzar a toda velocidad hacia la costa, una fuerza colosal que se aproximaba. Su masa levantaba olas imponentes de varios metros de altura. Vinsmoke Hudge respiró hondo y sonrió con amargura. Todas las unidades, prepárense para atacar. Antes de que pudiera terminar, una bala de cañón tan oscura como el brea cayó del cielo y se estrelló contra el suelo a su lado. Los ojos del juez Vinsmoke se entrecerraron con asombro. Auge. Se produjo una violenta explosión, y llamas y una densa columna de humo negro se elevaron hacia el cielo. El giro inesperado de los acontecimientos provocó que los soldados clonados se detuvieran al instante, justo cuando estaban a punto de atacar. En la costa, los nobles y las tropas del reino de Yadis permanecían paralizados, mirando fijamente la escena que tenían ante sí con la mirada perdida. Maldita sea. ¿Quién demonios hizo esto? Mientras el viento disipaba el humo, Vinsmoke Hudge salió arrastrándose de un profundo cráter, cubierto de tierra y hirviendo de rabia. Al presentir algo, giró bruscamente la cabeza hacia un punto lejano. Al mismo tiempo, los ministros y soldados de Yadis también se volvieron para mirar. En medio del mar embravecido, bajo vientos aulladores y olas rompientes, un enorme buque de guerra emergió lentamente. Su imponente mástil exhibía los caracteres negros y llamativos de justicia. En la proa se encontraba un joven alto e imponente, cuya ancha capa blanca ondeaba con fuerza al viento. ¿Qué es Daren? Han llegado los marines. Estamos salvados. El rey Yadis III rompió a llorar de alegría, con el rostro enrojecido por la emoción. En cambio, el rostro de Vinsmoke Hudge adquirió un tono grisáceo amenazador. Ante la mirada de decenas de miles de personas de los reinos Yadis y Germán, el buque de guerra de la armada navegó velozmente hacia las aguas en disputa, abriendo un camino entre los dos ejércitos como un abismo infranqueable. Al instante, todo el mar quedó sumido en un silencio tenso y sepulcral. Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia la figura que se encontraba en la proa del buque de guerra. Cabello negro corto, cejas finas como espadas, rasgos llamativos y dominantes, su presencia irradiaba calma y autoridad. Una sonrisa apareció en los labios del capitán de la marina.
Alzó la vista, con la mirada fiera, fija en la expresión sombría de Vinsmoke Hudge a lo lejos. En nombre de la justicia. Su voz resonó a través del vasto mar. Estoy aquí para acabar con esta guerra. Capítulo 13. Estoy aquí para acabar con esta guerra. La voz grave del capitán de la marina resonó en el mar, en un silencio sepulcral, provocando miradas atónitas de todos los que lo rodeaban. En la cubierta del buque de guerra, los infantes de marina del Mar del Norte contemplaban la imponente figura que se alzaba en la proa. Sus ojos brillaban de admiración, e incluso varias jóvenes infantes de marina tenían pupilas en forma de corazón. Maldita sea. Lo ha vuelto a clavar. ¿Por qué no se me ocurren frases así? Tokika, que miró a su alrededor para observar las reacciones de los demás, luego maldijo entre dientes, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Los ojos de Gion parpadearon levemente. En ese instante, el furioso rugido del juez Vinsmoke resonó a bordo del barco del reino Germá. Darren, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Acaso planeas atacarme? Germá es miembro del gobierno mundial y tiene derecho a participar en la reberie como nación poderosa. Atacarme es una provocación directa contra un compañero miembro del gobierno mundial. Y sus infantes de marina no tienen autoridad para interferir en disputas entre países. Darren entrecerró los ojos mientras el manto de justicia que lo rodeaba ondeaba al viento. Se burló. Juez Vinsmoke. Es cierto que el reino Germá es miembro del gobierno mundial, pero también lo es el reino Yadis. Y lo más importante, no toleraré que se produzca una guerra a gran escala dentro de mi jurisdicción. Vinsmoke Hudge dejó escapar una risa fría y furiosa. ¿Así que crees que un simple capitán de la armada, con solo un buque de guerra y unos pocos cientos de hombres, puede detener al ejército de Alemania 66? Ingenuo marine. No hagas afirmaciones tan audaces que no puedas probar. Alzó el brazo y dio la orden con un brusco asentimiento. Y nadie puede frustrar la ambición de Germá de dominar el Mar del Norte. Un destello de locura y violencia brilló en sus ojos. Fuego. Hundan ese buque de guerra. Dado el estatus de Alemania como Estado miembro del gobierno mundial, incluso asesinar en el acto al llamado almirante del Mar del Norte no acarrearía la más mínima reprimenda por parte del gobierno. De hecho, esto enviaría un mensaje, no, una advertencia, al cuartel general de los marines. Ni siquiera los marines pueden interponerse en el camino de Germá hacia el dominio. Tiembla ante el poderío de Germá y sométete. En cuanto salieron las palabras. Boom. 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 El ensordecedor fuego de cañón rompió el silencio sobre el mar. Los habitantes del reino de Yadis observaron horrorizados como innumerables destellos de luz brotaban incontrolablemente de los buques de guerra Germá, ardiendo y ardiendo sin cesar. Mientras franjas de luz roja se elevaban hacia el cielo, las nubes parecían oscurecerse, como si un espeso sudario hubiera caído sobre ellas. No. Eso no era nubosidad. Era una lluvia abrumadora de proyectiles y balas de cañón que surcaban el aire como una plaga de langostas. Silbaban y crepitaban con fuerza mientras describían densos arcos en el cielo, descendiendo en masa hacia la posición del buque de guerra de la armada. Una enorme nube negra de muerte se acercaba, inevitable y asfixiante. En un instante, un viento abrasador sopló desde arriba. Cientos y cientos de proyectiles cayeron como una tormenta torrencial, inundando el aire con el olor acre de la pólvora. Entre ellas, algunas formas eran claramente visibles, no eran balas de cañón comunes. Algunas parecían cohetes o misiles. Esta era la devastadora tecnología militar de Germá 66, lo suficientemente poderosa como para dominar todo el Mar del Norte. A bordo del buque de guerra, los rostros de Tokika y Gion palidecieron. Maldita sea. Germá 66 se atrevió a atacar a los marines. Y Vinsmoke Hudge ha perdido la cabeza. Tokika, que estaba presa del pánico, el sudor le corría por la frente. Gion se quitó bruscamente el meito de la cintura, con expresión sombría. Un bombardeo de esa magnitud podía destruir una pequeña montaña en segundos, no había forma de interceptarlo. Peor aún, se encontraban en medio del océano. Si el buque de guerra se hundía, incluso si sobrevivían a la explosión inicial, quedarían indefensos en el agua cuando la segunda ola los alcanzara. Pero, mientras ambos se preparaban para lo peor, de repente notaron algo extraño. Los demás marines del buque de guerra no estaban entrando en pánico. De hecho, sus rostros reflejaban algo extraño. Podría ser. Gion y Tokika se dieron cuenta de algo de repente. Se giraron al unísono para mirar hacia la proa del barco, hacia Darren. En ese momento, el comandante militar supremo del Mar del Norte hizo su jugada. Una sonrisa fría asomó en la comisura de sus labios mientras observaba la lluvia de granadas que caían. Lentamente, levantó la mano. Entonces, con suavidad, casi con indiferencia, empujó el aire que tenía delante. Era como quitar el polvo invisible. De repente, débiles arcos de electricidad púrpura destellaron en el aire. Un campo de fuerza invisible se extendió silenciosamente. Tokika y Gion se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras presenciaban cómo se desarrollaba ante sus ojos lo imposible. En la costa, decenas de miles de soldados del reino de Yadis, incluido el propio rey, permanecían atónitos. Parecía que sus ojos se iban a salir de sus órbitas. El cielo, que antes estaba repleto de misiles y granadas que caían como langostas, se topó de repente con una barrera invisible. Su velocidad disminuyó drásticamente. Y entonces, inexplicablemente, el bombardeo cesó en el aire. Innumerables balas de cañón y proyectiles flotaban silenciosamente a tan solo 5 metros por encima del barco, completamente inmóviles. Desde esa distancia, Tokika y Gion podían ver claramente los grabados en los proyectiles e incluso oler el fuerte olor a pólvora. Silencio. El mundo quedó sumido en un silencio sepulcral. El silencio era tan profundo que creaba la ilusión de que incluso el aire vibraba. A bordo del buque insignia de Germá, los ojos de Vinsmoke Hudge casi se abrieron de par en par por la incredulidad al contemplar la escena surrealista. ¿Los proyectiles, en plena caída, se detuvieron en el aire?
Era como si el mundo mismo se hubiera congelado. En aquel silencio sobrecogedor, un pequeño sonido se rompió. Hacer clic. Se abrió un encendedor. En la proa del buque de guerra, el capitán de la marina, de cabello oscuro, encendió un cigarro, protegiendo la llama de la fría brisa marina con una mano. Un destello rojo brilló en la penumbra. Le doy una última oportunidad, juez Vinsmoke. Su voz era tranquila y uniforme. Mientras hablaba, los numerosos proyectiles suspendidos comenzaron a girar lentamente, como si fueran guiados por una fuerza invisible, ajustando su puntería. Uno tras otro, los lanzacohetes en llamas también cambiaron de dirección. Su nuevo objetivo apuntaba directamente al reino Germá. El rostro de Vinsmoke Hudge ha cambiado drásticamente. Al contemplar el denso grupo de misiles y cohetes redirigidos, un escalofrío le recorrió la espalda. El almirante Mar del Norte dio una larga calada a su cigarro, y el humo que exhaló se curvó formando la figura de una bandera blanca inmaculada. Vete ya, y fingiré que nada de esto ha pasado. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 14. Eso. ¿Qué clase de habilidad es esa? Tokika, que miraba fijamente la concha que cambiaba lentamente de dirección sobre su cabeza, con la voz temblorosa. ¿Es la capacidad de manipular el metal? Chion quedó igualmente atónito. Junto a ellos, Momonga se cruzó de brazos, riendo mientras encendía un cigarrillo. Ese tal Daren, su control sobre el campo magnético es cada vez más preciso. Desde la distancia. A bordo del Saint-Germain, las pupilas de Vinsmoke Hudge temblaron violentamente mientras observaba la impactante escena que se desarrollaba ante él. Instintivamente, apretó los dientes. Pero entonces llegaron las palabras de Daren, palabras que reavivaron instantáneamente la furia que ardía en su pecho. Ese mocoso de la marina. ¡Qué arrogancia! ¿De verdad cree que el poder de una sola fruta del diablo es suficiente para enfrentarse al ejército del mal del reino de Germá? No seas ridículo. Si un viejo como yo no puede ni aplastar a un mocoso como tú, ¿qué sentido tiene que Germá 66 gobierne el Mar del Norte? Con los ojos inyectados en sangre, Vinsmoke Hudge rugió. Todas las unidades, ataquen. Que embiste el barco de frente. Hundan ese buque de guerra. A sus órdenes, la flota de Germá avanzó una vez más. Impulsadas por caracoles gigantes, las naves se lanzaron a toda velocidad hacia el buque de guerra de Daren. Daren no habló. Una vez más, levantó la mano lentamente. Sus movimientos, lentos y deliberados, contrastaban marcadamente con el atronador ataque de las decenas de buques de guerra del Germá 66, que surcaban el mar levantando enormes olas. Incluso decenas de miles de personas en la costa del reino de Yadis pudieron ver claramente su gesto. Sus dedos largos y fuertes se extendieron suavemente por el aire. Entonces apretó el puño. Al momento siguiente. Zumbido. 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 Un estruendo sónico ensordecedor y penetrante rasgó el aire. Todos abrieron los ojos con asombro. La densa lluvia de proyectiles suspendidos en el aire, suficiente para bloquear el cielo, comenzó de repente a temblar violentamente. Era como si una tormenta hubiera surgido del mismísimo vacío. A continuación, se escuchó el rugido ensordecedor del aire que explotaba. Esa lluvia de proyectiles suspendidos en el cielo. Una red letal capaz de arrasar media montaña. De repente, fue lanzado hacia la flota Germá 66 al doble de velocidad que el lanzamiento anterior, desatado con una fuerza aterradora en el momento en que el almirante de la armada movió la mano. Los ojos del juez Vinsmoke se llenaron de sangre al instante. Auge. Como un diluvio, los proyectiles impactaron contra la fortaleza formada por decenas de buques de guerra alemanes. Una tras otra, devastadoras explosiones estallaron en la flota del reino de Germá, enviando nubes rojas con forma de hongo al cielo. Bajo semejante bombardeo brutal, el ejército de soldados clonados ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Solo pudieron observar cómo sus armas de última generación explotaban a su alrededor, para luego ser consumidos sin piedad por el fuego y las ondas expansivas. Las llamas se elevaron hacia el cielo. El reino de Germá, como una isla aislada, tembló bajo el bombardeo. Las enormes explosiones generaron ondas expansivas que se propagaron horizontalmente por el mar en oleadas ondulantes, provocando estruendosos tsunamis en todas direcciones. Una espesa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. Las vibraciones y los vientos que llegaban a la costa de Yadis manchaban los rostros de los soldados. En el buque de guerra que se mecía violentamente, atrapado en la tormenta, todos los infantes de marina, incluidos Shion y Tokikake, se aferraban con fuerza a los mástiles y las barandillas para evitar ser arrojados por la borda. Shion y los demás no pudieron evitar quedarse mirando la figura que permanecía de pie en la proa, inquebrantable en medio de la tormenta, como un afloramiento rocoso en medio de las olas embravecidas. Con el infierno de la destrucción de Germá iluminando el cielo distante. El almirante del Mar del Norte permanecía allí, fumando tranquilamente su puro, con los labios curvados en su habitual sonrisa serena. Detrás de él, su larga capa blanca como la nieve brillaba como la sangre bajo el reflejo del fuego. En ese momento de asombro atónito. Finalmente lo entendieron. Lo que permitió a Daren imponer un orden tan implacable en el caos del Mar del Norte no fue solo su aguda habilidad política. Pero lo más importante, un poder monstruoso capaz de destruir una nación por sí solo. Las incesantes explosiones duraron un minuto completo antes de amainar gradualmente. Cuando la fresca brisa marina finalmente disipó el denso humo, todos se quedaron sin aliento ante la devastación que tenían delante, los restos de la flota del reino de Germá, compuesta por docenas de buques de guerra. La tierra estaba ennegrecida por el sol, cubierta de brasas y cráteres de distinta profundidad. Imponentes torres y fortalezas yacían en ruinas, reducidas a escombros carbonizados. Dispersos entre los restos se encontraban los cuerpos de soldados clon, algunos tan destrozados que solo quedaban vagos vestigios de sus extremidades. En el buque insignia, el Saint-Germain, la bandera de la Cruz del Halcón, que una vez ondeó con orgullo en lo alto, se convirtió lentamente en cenizas entre las llamas. Más de la mitad del reino de Germá fue destruido. Tos, tos, tos.
Una tos seca resonó de repente desde el interior de las ruinas. Maldito mocoso de la marina, ¿cómo te atreves? Entre piedras quemadas y escombros que caían, Vinsmoke Hudge se levantó lentamente de entre los restos. Su antigua arrogancia había desaparecido, su cuerpo estaba manchado de sangre y parecía completamente derrotado. La capa que llevaba a la espalda, marcada con el emblema 66, se desplegaba de su cuerpo como una criatura viviente. Así que has completado la primera generación de trajes de ataque. Darren arqueó una ceja y murmuró con interés. El traje de ataque Germá 66 fue un invento de alta tecnología creado por Vinsmoke Hudge. Fabricado con una armadura de memoria de forma hecha a medida, era increíblemente resistente. La capa funcionaba como un escudo, resistente incluso al fuego. Fue esta capa la que absorbió el impacto de la explosión. En ese caso, déjame ver qué puede hacer este traje de ataque. Darren susurró, con un brillo en los ojos. Se giró y les dijo a los infantes de marina. Agárrate fuerte. Xion y Tokikake quedaron momentáneamente atónitos. Antes de que pudieran reaccionar, vieron a los demás marines, incluido Momonga, aferrados con fuerza a las barandillas del barco. Lo siguieron instintivamente, aferrándose a las partes fijas más cercanas del buque de guerra. Entonces, Darren respiró hondo. Con ese aliento, el cigarro que tenía en la boca se quemó visiblemente en una gran parte. El capitán de la armada fijó su mirada en el Saint-Germain, a 100 metros de distancia, con una expresión penetrante y desdeñosa. Sus rodillas se doblaron ligeramente. Su cuerpo se desplomó. La tapa que estaba detrás de él se abrió. Sus músculos se tensaron, comprimiéndose como un resorte comprimido. Su postura era la de un leopardo listo para abalanzarse. Espera, de ninguna manera. El ojo de Tokikake se contrajo como si hubiera presentido lo que se avecinaba. Y tal como temía. Darren, tenso y agachado, sonrió con ironía. Entonces, como un resorte liberado bajo toda su tensión, salió disparado. Auge. Un fuerte estruendo resonó en el casco. Tokikake y Xion sintieron que su mundo se ponía patas arriba cuando una poderosa fuerza centrífuga se abalanzó sobre ellos, casi derribándolos. El enorme buque de guerra se inclinó con la patada de Darren. La proa se hundía en el mar, la popa se elevaba y la cubierta formaba un ángulo agudo, casi de 45 grados. Estallido. Los pies de Darren explotaron con una fuerza abrumadora, desplazando el enorme barco inclinado varios metros hacia un lado. Aprovechando el retroceso, Darren disparó el arco como si fuera una flecha. En un instante, rompió la barrera del sonido y el aire estalló con un fuerte estampido sónico. Su figura se desplazaba por la superficie del mar, paralela a las olas, con tal rapidez que la presión del aire esculpió una larga zanja blanca en el océano. Capítulo 15. Es un auténtico monstruo. Xion se aferró con ambas manos a la barandilla del buque de guerra, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras veía a Darren cruzar el mar como una flecha blanca hacia el Saint-Germain. Su expresión era como si acabara de ver un fantasma. Auge. En ese instante, la popa del buque de guerra, que estaba inclinada hacia arriba, se hundió por su propio peso, precipitándose al mar y provocando una enorme ola que cubrió la cubierta y empapó por completo a los infantes de marina. Pero Tokikake ni siquiera se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en la figura de Darren, con la mandíbula desencajada por el asombro y la admiración. Ese tipo de poder bruto. Ese lunático estaba intentando cruzar casi 100 metros usando solo fuerza bruta e invadir directamente el reino Germá. Oye, ¿este imbécil siempre ha estado tan loco? Se giró para mirar a Momonga, que estaba cerca, con la boca temblando incontrolablemente. Momonga esbozó una sonrisa amarga e impotente. Así es como lucha Darren. Solo el año pasado, destruyó más de 5 buques de guerra de diversas maneras. Si los infantes de marina del Mar del Norte no hubieran sido cargados, el escaso presupuesto asignado por el cuartel general de la Infantería de Marina no habría mantenido a flote la flota. Momonga no pudo evitar murmurar para sí mismo. Cuando el buque de guerra se estabilizó una vez más, Darren ya se estrellaba contra territorio Germá como una bala de cañón disparada de lado. Auge. Un rugido ensordecedor resonó, el polvo se elevó en el aire y el suelo tembló ligeramente. Al momento siguiente, Darren, aún masticando su cigarro, se levantó lentamente de un cráter de 5 metros de ancho, con una sonrisa salvaje asomando en la comisura de sus labios. Aterrizaje suave. Soltó una risita mientras la capa que llevaba tras él ondeaba entre el polvo y el viento. Mátenlo. Sáquelo de aquí. Las pupilas del juez Vinsmoke se contrajeron al ver al salvaje capitán de la marina. Su rostro se contrajo de furia al dar la orden. Con este comando. De las ruinas de las torres y fortalezas que los rodeaban, emergieron innumerables soldados clon. Vestían uniformes y gafas de sol idénticos, se movían en perfecta armonía y desprendían una aura fría y mecánica, desprovista de cualquier emoción humana. Alzaron sus fusiles al unísono, cientos de cañones apuntando al capitán de la infantería de marina. ¡Fuego! ¡Bam, bam, bam, bam! Los cañones de las armas relucían mientras una lluvia de balas silbaba en el aire, dejando estelas a su paso. ¿Todavía no has aprendido? Darren sonrió, con un destello de locura en los ojos. Sin siquiera usar los poderes de su Hiki-Hiki no Mi, caminó tranquilamente hacia la densa lluvia de balas. Los ojos de Vinsmoke Hudge se abrieron de par en par, conmocionado, como si estuviera presenciando algo imposible. Clan. 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 Las balas llovían sobre Darren, destrozando su traje y uniforme, pero cada bala rebotaba con el agudo sonido del metal chocando contra el metal. Saltaban chispas cuando las balas rebotaban en su cuerpo como la lluvia al golpear el acero, abriendo pequeños cráteres en el suelo, en las fortalezas y en las murallas circundantes. Desde la distancia, el capitán de la marina parecía un viajero solitario que avanzaba a través de una lluvia de balas. Feroz sin medida. Esto no puede ser. ¿Cómo puede un cuerpo humano ser tan fuerte? Vinsmoke Hudge rugió, con los ojos muy abiertos por la incredulidad.
Cuando los disparos no surtieron efecto, uno de los soldados clon sacó un lanzacohetes compacto de entre las ruinas de un puesto militar. Se lo echó al hombro, apuntó con cuidado y apretó el gatillo. ¡Bip! El cohete, del tamaño de la palma de la mano, surcó el aire con un silbido, dejando una larga estela de llamas rojas mientras se precipitaba hacia Darren. Pero él simplemente levantó la mano y la atrapó en el aire. Tecnología de vanguardia. Esto es mucho más sofisticado que la artillería de la armada. Darren examinó con interés el lanzacohetes tembloroso que tenía en la mano, y luego lo disparó con indiferencia. ¡Bip! El lanzador retomó su trayectoria original y explotó justo delante del soldado replicante que aún sostenía el cañón. Las llamas consumieron de inmediato todo en un radio de 5 metros. Potencia comparable a la de un obús ligero, pero mucho más portátil. Darren entrecerró los ojos, observando atentamente la explosión mientras hacía una rápida evaluación. Ya tenía una idea bastante clara formándose en su mente. Había una razón clara por la que se había esforzado tanto en desviar riquezas de la mafia e invertir un presupuesto militar en la Armada del Mar del Norte que superaba con creces lo que recibía el cuartel general del Cuerpo de Marines. Su intención era transformar la Armada del Mar del Norte en su dominio personal. Toda la flota del Mar del Norte, su propia fuerza militar privada. Como persona que había emigrado a otro lugar, sabía muy bien cuál era la mayor limitación a la que se enfrentaban los marines, por mucho que predicaran la justicia. Ese ideal siempre estaría eclipsado por el férreo control del poder del gobierno mundial. Era una dura realidad que no se podía ignorar. Los marines, la mayor fuerza policial del mundo, operaban bajo el gobierno mundial, eran sus agentes del orden y su rostro público. Y en el centro de ese control estaba el dinero. El gobierno mundial recaudó tributos celestiales de los países miembros de todo el mundo y utilizó estos fondos, a través de asignaciones presupuestarias militares, para controlar directa o indirectamente la supervivencia financiera de los marines. Sin una autoridad financiera independiente ni fuentes de financiación alternativas, los marines estaban maniatados, obligados a hacer concesiones repetidamente bajo el peso de la burocracia. Por eso Darren estaba acumulando riquezas, para construir y comandar una fuerza militar independiente que no respondiera ante nadie más que ante él mismo. Al menos por ahora, tras años de cuidadosa planificación y esfuerzo, la Armada del Mar del Norte ha logrado una completa autosuficiencia financiera. Y su presupuesto ha superado con creces el estándar establecido por el cuartel general de la Armada para el mismo nivel. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Darren comprendía perfectamente la debilidad de los marines de los 4 mares. Ni siquiera se acercaban a las unidades de élite del cuartel general, en comparación con las fuerzas del Nuevo Mundo armadas con Aki, la diferencia era enorme. Por supuesto, gracias a un entrenamiento riguroso y a la aplicación de métodos más científicos, ya había mejorado significativamente la fuerza general de la Armada del Mar del Norte. Pero aún así no era suficiente. Al fin y al cabo, el poder militar no crece de la noche a la mañana. Sin embargo, Germás 66 acababa de abrir un camino completamente nuevo. Germás 66 poseía algunas de las tecnologías militares más avanzadas del mundo, desde armamento de vanguardia y mejoras cibernéticas hasta poderosos trajes de ataque. Con esta tecnología, podía reforzar rápidamente el poder de combate de la Armada del Mar del Norte. Si pudiera adquirir la tecnología de Germás 66 y usarla para armar a sus fuerzas. Darren estaba seguro, en poco tiempo tendría una flota imparable en el Mar del Norte. Con ese pensamiento, una sonrisa traviesa apareció en su rostro mientras aceleraba repentinamente. Su objetivo, el comandante supremo de Germás 66, Vince Smoke Hodge. Capítulo 16. Mientras Darren avanzaba con zancadas poderosas, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. La tierra se abrió como si un martillo gigante e invisible la hubiera golpeado, derrumbándose en una explosión de escombros. Con este estallido de fuerza sobrehumana, Darren salió disparado como una bala de cañón, envuelto en un violento huracán. En un abrir y cerrar de ojos, cargó contra el enemigo. En ese instante, Vince Smoke Hodge sintió una presión abrumadora. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si un colosal rey marino lo hubiera atraído. La intención asesina que emanaba del capitán de la marina era como la de un demonio que emerge de una montaña de cadáveres, tan intensa que parecía que incluso la brisa marina traía consigo el olor a sangre. Mátenlo. Acaben con él. Recordando los métodos despiadados que este marine utilizaba para reprimir a los piratas, los ojos de Vince Smoke Hodge se enrojecieron mientras gritaba la orden. En el instante en que pronunció la orden, decenas de soldados clon a su alrededor alzaron sus armas y cargaron contra Darren. 2 espadas largas y relucientes descendieron hacia él. Los labios de Darren se curvaron en una sonrisa irónica mientras se inclinaba hacia un lado. Las cuchillas casi le dan, rozándolo por muy poco. En ese breve instante en que se cruzaron, las manos del capitán de la marina, como lanzas de acero forjado, se transformaron de palmas abiertas en cuchillas, y con aterradora velocidad las clavó en las gargantas de los 2 soldados clon. DSHH. La sangre brotó a borbotones en el aire mientras sus pupilas se oscurecían rápidamente. Sin perder tiempo, Darren avanzó de nuevo como un tigre liberado de su jaula. Su cuerpo, duro como el hierro, chocó contra la formación de soldados clon como un tigre atacando a un rebaño de ovejas, destruyéndolos con una fuerza incontrolable. Desde lejos. El compacto ejército de soldados clon había rodeado por completo al capitán de la marina. Desde el centro del cerco se oían los escalofriantes sonidos de carne desgarrándose y huesos crujiendo. Cuerpos calientes y empapados de sangre fueron arrojados lejos de la multitud, salpicando sangre al caer. En menos de 10 segundos, el campo de batalla quedó bañado en rojo, con cadáveres mutilados esparcidos por el suelo. Desde el buque de guerra, Xion y Tokika observaron la escena conmocionados, con el rostro pálido y el corazón latiéndoles con fuerza. En ese momento, Darren se convirtió en una máquina de matar, eficiente y despiadada. Allá donde iban, los soldados clon, cuya fuerza física superaba con creces la de los humanos comunes, eran masacrados al instante. Nadie podía sobrevivir ni un instante bajo sus cuerpos monstruosos y su brutal combate cuerpo a cuerpo.
Los arrasó como una tormenta que arrastra las hojas caídas. Cada parte del cuerpo de Darren se había convertido en un arma letal, cegando vidas a un ritmo aterrador. Balas, espadas de acero, hachas de guerra, espadas largas, daba igual el arma, cuando impactaban en su cuerpo, era como golpear acero macizo. Saltaban chispas y, a lo sumo, dejaban marcas rojas superficiales. El capitán de la marina, empapado en sangre, reía sin control. Su otrora blanca túnica de justicia ahora estaba teñida de rojo. Ese tipo está disfrutando de la emoción de matar. Tion miró fijamente al sonriente capitán de la marina, y la imagen del campo de entrenamiento de ayer pasó fugazmente por su mente. En ese momento, Darren decidió enfrentarse directamente a su técnica de espada, corte de hierro. Ahora estaba claro, no confiaba únicamente en las defensas de su cuerpo. Se deleitaba en ese filo de navaja entre la vida y la muerte, completamente inmerso en el caos de la batalla. Él es un completo maníaco. Tion apretó los dientes, incapaz de dejar de maldecir entre dientes. Tokika que miró a su lado y notó que ella miraba fijamente la espalda de Darren. De repente, como si algo hubiera hecho clic, se dio la vuelta y gritó con urgencia a Momonga. «Date prisa. Nosotros también vamos. Voy a darle una paliza a Vinsmoke Hudge». Momonga parpadeó sorprendido, confundido por cómo aquel tipo normalmente perezoso y testarudo se había agitado de repente. Instintivamente soltó. «¿Estás seguro?» Al capitán Darren no le gusta que nos entrometamos en sus peleas. Se lo está pasando en grande ahora mismo. Además, según nuestra información, el comandante de Germa 66, Vinsmoke Hudge, no es ninguna broma. Las armas de alta tecnología que ha desarrollado. Antes de que pudiera terminar, Tokika que lo agarró por el cuello. Su rostro se puso rojo brillante cuando chasqueó los dedos. «Maldita sea, Momonga. ¿Quién te crees que soy? Soy Tokika que, el genio de HQ. ¿Cómo podría un payaso de segunda categoría de Alemania 66 ser rival para mí?» Se liberó, giró dramáticamente, sus ojos redondos se desviaron hacia un lado para mirar a Gion, luego observó solemnemente la flota Germa 66. Con una risa baja y teatral, dijo. «Hacía mucho tiempo que no sentía una emoción así, que me hiciera hervir la sangre. Nunca pensé que alguien en el Mar del Norte pudiera desafiar a un genio como yo». Al ver la figura fría de Tokika que alejarse, Momonga apretó los labios. Con un suspiro, agitó la mano e hizo una señal. Los infantes de marina entraron en acción. Los motores rugieron y los buques de guerra se lanzaron a toda velocidad hacia la flota del reino Germá. Auge. Se escuchó un fuerte estruendo metálico. Varias hojas de acero impactaron con toda su fuerza en el pecho de Darren, provocando que saltaran chispas, y luego se partieron en dos. Los soldados clon que tenía delante miraban con incredulidad sus espadas rotas. Aunque el juez Vinsmoke los había liberado del dolor, del miedo a la muerte y de la traición, aún conservaban algunas emociones básicas. Pero no podían entenderlo. ¿Por qué el cuerpo de aquel hombre era más duro que las armas que habían forjado con acero refinado? Y más aún, en comparación con antes, la defensa de los marines se ha vuelto claramente aún más fuerte. Ya casi lo logro. Como pensaba, el combate real es la mejor manera de fortalecerse. Darren sonrió. Dentro del campo de percepción que le otorgaba su talento de intuición, podía sentir claramente, después de la última pelea, su físico y su fuerza habían mejorado drásticamente. Su resistencia, en particular, acababa de superar el límite de 60 puntos. Es hora de tomar esto en serio. Ahora que su cuerpo había alcanzado los 60 puntos, luchar contra los soldados clon ya no le reportaba ventajas significativas. Y como estos tipos no tenían miedo, nunca se cansaban y no temían morir, prolongar la lucha sería una pérdida de tiempo. Con ese pensamiento, Darren se humedeció los labios secos. Un silbido agudo rasgó el aire a sus espaldas. Varios soldados clon saltaron alto en el cielo, con las espadas de acero en alto, con el objetivo de cortarle la garganta. Pero al instante siguiente, se quedaron paralizados por la sorpresa. Sus espadas, que aún estaban a 1 centímetro de la nuca de Darren, se detuvieron repentinamente en el aire. Un zumbido sordo resonó en el silencio asfixiante, extendiéndose por todo el campo de batalla. Las aspas flotantes temblaban y zumbaban. Entonces, sin que nadie viera a Darren hacer ni un solo movimiento, el suelo bajo sus pies cobró vida repentinamente. Barras de acero negro brotaron desde abajo como serpientes gigantes, entrelazándose como si fueran seres conscientes, formando una densa y sinuosa red que se dirigía hacia los soldados clon. No tuvieron tiempo de reaccionar. En un instante, los barrotes los envolvieron, atrapándolos firmemente antes de separarlos violentamente. Las barras de acero les atravesaban los cuerpos, clavándose profundamente en la tierra devastada por ambos extremos, apretando cada vez más su agarre. Ante la mirada horrorizada y casi paralizada de Vinsmoke Hudge, cientos de soldados clon que se encontraban a menos de 100 metros de Darren quedaron atrapados en la trampa de acero que emergió del suelo, atados y aplastados. La sangre brotaba a borbotones. Las barras de acero oxidadas desgarraban la carne, cortando músculos y piel. En cuestión de segundos, la sangre inundó el suelo. Sus cuerpos quedaron empalados, retorcidos y destrozados por el acero retorcido, y sus órganos esparcidos por todas partes. El campo de batalla quedó en silencio. En medio de un desierto bañado en carmesí, se encontraba el comandante supremo de los marines del Mar del Norte, rodeado de barras de acero negro que se retorcían como serpientes. Como un demonio surgido de las profundidades del infierno. Capítulo 17. El polvo se arremolinaba en el aire. El frío acero forcejeó violentamente. Vinsmoke Hudge contemplaba las ruinas de lo que una vez fue el reino de Germá, con los ojos enrojecidos por la rabia. Maldita sea. Se suponía que yo debía liderar a Alemania para conquistar el Mar del Norte. Darren entrecerró los ojos con una leve sonrisa. Los marines gobiernan estos mares. Tú no eres rey de nada, y mucho menos del Mar del Norte. Levantó la mano y la agitó hacia adelante.
Decenas de barras de acero retorcidas cobraron vida, estirándose y alargándose violentamente. Impulsadas por un campo magnético, perforaron el aire y se lanzaron hacia el juez Vinsmoke con un grito ensordecedor. Silbar. Unos chorros blancos brotaron de los talones de las botas de combate del juez. Impulsado por los propulsores, se elevó hacia el cielo como un ave monstruosa. Entonces déjame mostrarte el verdadero poder de Germás 66, mocoso. Haciendo girar la lanza de metal con ambas manos, derribó las barras de acero que se acercaban, una por una. Luego, se precipitó desde el cielo, con su cabello dorado ondeando tras él. El aire se iluminó con chispas crepitantes. Una brillante electricidad azul recorrió la lanza, brillando con una intensidad cegadora. Denji Well. En un instante, Hudge acortó la distancia, clavando la lanza electrificada contra Darren con toda su fuerza. La intensa corriente y el impulso penetrante cortaron el aire con una explosión resonante. El poder de la tecnología, ¿eh? Darren soltó una risita mientras la lanza mortal descendía, lo suficientemente afilada como para perforar el acero y destrozar fortalezas. El viento azotaba su cabello oscuro. La punta de la lanza se acercaba, su calor abrasador le quemaba la frente. Aún así, no se inmutó. Siguió sonriendo. Un pulso magnético surgió repentinamente de su cuerpo. El aire estaba lleno de chispas. La veloz lanza impactó contra algo, una resistencia invisible. Su impulso disminuyó drásticamente, como si hubiera atravesado gelatina, hasta detenerse por completo. Las pupilas del juez Vinsmoke se contrajeron. Por mucha fuerza que aplicara, el arma de alta tecnología que tenía en sus manos, antes imparable, se negaba a moverse, como si estuviera atrapada en un puño de hierro. ¿Intentando derrotarme con tecnología? Ese es tu mayor error, dijo Darren con calma. Maldita sea. No puedo creerlo. Hudge rugió, con la voz ronca por la furia. Soltó su lanza y giró en el aire, con las botas relucientes, mientras le propinaba una violenta patada en la cabeza a Darren. Denji crack. Pero volvió a suceder lo mismo. Las botas, que expulsaban ráfagas de energía blanca, se congelaron en el sitio, suspendidas en el aire, completamente inmovilizadas por la misma fuerza misteriosa. Un destello de terror cruzó el rostro del juez. Sus armas de última generación, completamente neutralizadas por el poder de la fruta del diablo de este hombre. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió borroso. El capitán de la marina que tenía delante desapareció. ¡Qué rápido! La onda expansiva de su movimiento estalló a su lado. Hudge apretó los dientes, un escalofrío le recorrió la espalda. Detrás de él, la capa de Darren ondeó como un ser vivo y de repente lo envolvió. ¡Auge! Una bota pesada le golpeó el estómago. Con ese golpe demoledor, el comandante de Germás 66 salió disparado como una bala de cañón, impactando contra una fortaleza militar lejana. Estallido. La fortaleza fue perforada al instante. Se formaron grietas en sus muros antes de que toda la estructura se derrumbara con un estruendo ensordecedor. Cayeron trozos de escombros. La tierra crujió bajo el peso. Darren aterrizó con firmeza. Maldita sea. Que esto no puede estar pasando. Se supone que mi tecnología es invencible. Al ver a Vinsmoke Hudge salir tambaleándose de entre los escombros, Darren esbozó una sonrisa de satisfacción. Estaba poniendo a prueba los límites del traje de ataque. A diferencia de algunos de sus futuros hijos, Vinsmoke Hudge no había sido sometido a ninguna modificación genética. No poseía ese cuerpo monstruoso e invulnerable a las armas. Casi toda su fuerza provenía de su equipo de alta tecnología, el traje de ataque. Sin ella, no sería más fuerte que un oficial de la marina cualquiera. Aunque se trataba solo del traje de ataque de primera generación, mucho menos potente que los vistos en el arco de Whole Cake Island, era más que suficiente. A juzgar por la fuerza de los ataques del juez y la durabilidad de la capa, Darren quedó bastante satisfecho con su rendimiento. En su opinión, cualquier infante de marina con entrenamiento profesional y equipado con un traje similar podría alcanzar un nivel de poder de combate comparable al de un comodoro de la armada. En ese momento. Ja. Déjame ayudarte, Darren. Y el genio del cuartel general de la marina, Tokikake, derrotará al malvado comandante del ejército en esta batalla, rescatará el reino de Yadis, devastado por la guerra, y se convertirá en un héroe de la marina. Una carcajada resonó cerca. Darren parpadeó y se giró para mirar. En cierto momento, su nave de guerra atracó. Chion y Momonga lideraron a los marines en una feroz batalla contra los soldados clon restantes. Tokikake emergió de entre la multitud con un sobresalto dramático, levantando nubes de polvo mientras cargaba contra Vinsmoke Hudge como un ariete humano. En la frente de Darren aparecieron algunas líneas oscuras. Este tipo, presumiendo otra vez. Instintivamente abrió la boca para decir algo, pero Tokikake gritó con orgullo. Darren. No te metas. Darren hizo una pausa y luego decidió dejarlo ir. El corazón de Tokikake dio un vuelco de alegría. Al mirar al juez Vinsmoke, que permanecía sin aliento, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Por lo que había visto hasta ahora, este tipo no era tan fuerte. Si lograba derrotarlo, Chion sin duda empezaría a verlo con otros ojos. Y aunque no lo hubiera hecho, seguiría siendo aclamado como el héroe que salvó el reino de Yadis. ¿Cuántas damas nobles estarían entonces esperando su atención? Animado por ese pensamiento, aceleró aún más el paso. Juez Vinsmoke, comandante del ejército del mal. Yo, el teniente comandante Tokikake del cuartel general de la marina, en nombre de la justicia. No terminó la frase. Auge. Un par de botas militares que crepitaban con electricidad azul le golpearon directamente en la cara. Y luego. Fue lanzado de vuelta con el doble de su velocidad original, estrellándose contra una fortaleza militar con un fuerte estruendo. No muy lejos, Momonga se cubrió el rostro con una expresión de dolor. La derrota total de Hudge no se debió a su debilidad, sino a que Darren era demasiado fuerte. Chion negó con la cabeza en silencio.
Tras apartar de una patada al marine desprevenido que acababa de unirse a la pelea, Vinsmoke Hudge, respirando con dificultad, se giró y miró fijamente a Darren. Maldita sea. Uno tras otro, ustedes, marines, no paran de estorbar. Auge. Los propulsores de sus botas se activaron una vez más, impulsándolo de nuevo por los aires mientras se lanzaba otra vez hacia Darren. Se negó a aceptarlo, la tecnología que había estado desarrollando durante años con Vegapunk, completamente poderosa. Pero cuando se acercó, Darren simplemente levantó la mano e hizo un leve gesto de apretar. Un campo magnético se extendió. Vinsmoke Hudge se quedó congelado en el aire. Un instante después, un dolor agudo recorrió sus extremidades. Silbar. Se oyó el sonido de la carne siendo perforada. La lanza de metal en su mano. Las botas de combate que llevaba en los pies. Los componentes metálicos incrustados se retorcían y salían disparados como seres vivos, perforándole las manos y los pies mientras la sangre brotaba a borbotones. ¡Ag! El dolor era insoportable. No podía parar de gritar. Pero entonces, gruesas barras de acero brotaron del suelo, enroscándose a su alrededor como serpientes y manteniéndolo suspendido en el aire. ¡Auge! Una placa de metal le selló la boca, impidiendo que gritara. Los vasos sanguíneos de la parte blanca de sus ojos se reventaron, llenándolos de rojo. El capitán de la marina se detuvo frente a él, se llevó un dedo a los labios y sonrió levemente. Lo siento, pero tu plan para dominar el Mar del Norte termina aquí. Capítulo 18. Esa noche. Reino de Yadis, capital de Berna. En el interior de una lujosa sala lateral del Palacio Real. Darren, maldito seas. Dera Germá. Una miembro del gobierno mundial. ¿Y casi la borras del mapa? Un rugido furioso surgió del Denden Musi militar que estaba sobre la mesa de café, cuyo rostro imitaba vívidamente al del almirante Sengoku del cuartel general de la Marina, con las venas hinchadas mientras se enfurecía. ¿Tienes idea? Que el reino de Germá no es un estado miembro cualquiera, es una de las pocas naciones con un asiento en la Reverie. ¿Entiendes el desastre político que casi provocaste? Proteger a los países miembros es el deber y la responsabilidad de la infantería de marina. Darren estaba sentado tranquilamente en un sofá de cuero suave, con una mano sosteniendo un vaso de whisky con hielo y la otra un cigarro encendido. Resopló con calma, con una pierna cruzada sobre la otra, escuchando el discurso de Sengoku sin la menor preocupación. Kion, Momonga y Tokikake, cuyo rostro aún estaba hinchado como el de un cerdo, estaban cerca, conteniendo la respiración, con la mirada baja en respetuoso silencio. Maldita sea. Darren, ¿me estás escuchando? Sengoku llevaba casi 2 minutos gritando sin parar, y ver que Darren seguía negándose a responder solo lo enfurecía más. ¿Estás intentando abdicar de tu puesto como almirante del Mar del Norte? Darren soltó una risita. ¿Entonces debería renunciar? Sengoku. De vuelta en el despacho del almirante, al otro lado de la línea. Sengoku guardó silencio de inmediato, y su rostro envejecido se puso rojo. El Mar del Norte era un desastre, y él no había olvidado las catástrofes causadas por haber dejado a Borsalino y Sakazuki al mando de la región en el pasado. Solo ese mocoso tan listo, Darren, logró poner orden en el caos. Si dimitiera, sin el control de Darren, el Mar del Norte probablemente volvería a ser un campo de recreo para piratas y familias mafiosas. Estoy bromeando. La sonrisa de Darren se acentuó. Levantó su vaso y dio un sorbo lento de whisky, sintiendo como la bebida rica y ardiente bajaba por su garganta. Dijo con naturalidad. No hay necesidad de estar tan nervioso, almirante Sengoku. Yo me encargaré de todo. Al oír el tono relajado del almirante del Mar del Norte, Sengoku casi perdió el control de nuevo. Sus ojos temblaron incontrolablemente. Respiró hondo, apenas conteniendo el impulso de invadir el Mar del Norte y dejar inconsciente a Darren a golpes. Darren, ¿en qué demonios estás pensando? Un solo paso en falso aquí podría desencadenar una reacción en cadena. La voz de Sengoku se hizo más grave, su tono se tornó sombrío. El reino Germá ha sido miembro del gobierno mundial desde su fundación, hace 300 años. Si se corre la voz de que los marines atacaron a una nación aliada, ni siquiera yo podré encubrirte. Darren exhaló una bocanada de humo, sonriendo débilmente. Por supuesto que lo entiendo, almirante. Pero hay una razón para lo sucedido. Vinsmoke Hudge lideró a Germá 66 en un ataque contra el reino de Yadis, que también es un estado miembro del gobierno. Si no hubiera intervenido, ese reino ya se habría sumido en el caos y el derramamiento de sangre. La boca de Sengoku se tensó. ¿A esto le llamas intervención? Casi aniquilaste a todo el ejército alemán. Darren continuó. En cuanto al caos en el Mar del Norte, estoy seguro de que alguien tan perspicaz como usted ya lo ve con claridad. Los conflictos entre naciones siguen intensificándose. Este incidente envía un mensaje, una advertencia, al resto. En cuanto a las bajas de Germá, su ejército está compuesto casi en su totalidad por soldados clon. Productos de la tecnología de clonación, esencialmente armas, no civiles. Dada la ambición y la arrogancia del juez Vinsmoke, esta era la única manera de hacerle recapacitar. Si no lo aplastamos con una fuerza abrumadora, se volverá aún más imprudente e incontrolable. Y cuando eso suceda, no solo el reino de Yadis se verá arrastrado a la guerra. ¿Quién sabe cuántas vidas inocentes se perderán, cuántas familias se verán destrozadas por la ambición de Germá? Al oír el elocuente discurso de Darren, Xion y Tokikake, que permanecían en silencio a un lado, pusieron los ojos en blanco. No te importan las bajas civiles. Solo te preocupa que la guerra arruine tus ingresos. Al otro lado del Denden Musi, Sengoku permaneció en silencio. Conocía muy bien a Vinsmoke Hudge. Aquel ambicioso comandante de Germá, todo lo que Darren decía era cierto. El ataque a Yadis era solo el primer paso. El verdadero objetivo de Hudge era dominar todo el Mar del Norte. De entonces, Darren, ¿cuál es tu plan? El tono de Sengoku se suavizó y gran parte de su ira desapareció.
Aún desaprobaba lo que Darren había hecho, pero ya era demasiado tarde para cambiar nada. Y con las habilidades, tácticas, talentos naturales y logros militares de Darren, era innegable que era uno de los activos más valiosos para el futuro de los marines. Sengoku también sabía que este mocoso astuto y perspicaz nunca actuaba sin un plan B. Sin importar cuán delicado políticamente fuera el asunto, Darren siempre encontraba la manera de resolverlo a la perfección. No tiene por qué preocuparse por eso, almirante. Darren limpió la ceniza de su cigarro y sonrió con interés. Me encargaré de todo y le haré a Vinsmoke Judge una oferta que no podrá rechazar. No presentará ninguna protesta ante el gobierno mundial. Alemania seguirá siendo un Estado miembro. Los marines no sufrirán ninguna repercusión política. Y la paz y la estabilidad continuarán en el Mar del Norte. Se inclinó hacia adelante, y su sonrisa se hizo cada vez más amplia. Bajo el control de la Armada. La sala quedó en silencio, solo resonaba débilmente la voz autoritaria y pausada de Darren. 3 segundos después. Así que te lo dejo a ti, Darren. Pase lo que pase, esto tiene que resolverse de la manera correcta. La voz grave de Sengoku se escuchó a través del Denden Mushi. Darren sonrió con satisfacción. Considera que está hecho, almirante. Blow up. El Denden Mushi guardó silencio. Darren se volvió hacia Momonga. ¿Cuál es la situación con Alemania? Momonga respondió en voz baja. Hemos enviado 10 buques de guerra y más de 5.000 soldados desde otras regiones del Mar del Norte. El reino de Germá está ahora completamente bajo nuestro control. Su flota ya ha abandonado las aguas de Yadis bajo nuestra escolta. En cuanto al juez Vinsmoke, se encuentra retenido a bordo de uno de nuestros barcos, tal como usted ordenó. Darren asintió. Tras años de trabajar juntos, tenía plena confianza en la eficiencia de Momonga. ¿Qué piensas hacer con Vinsmoke Judge? Al fin y al cabo, es un rey. Hyun, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Darren la miró y de repente sonrió. No hay necesidad de preocuparse por eso, teniente comandante Hyun. Ahora tenemos algo más importante. ¿Qué fue eso? Y Hyun parpadeó. Darren aplaudió y se rió. Celebrando nuestra victoria. Capítulo 19. Cuando Darren aplaudió, las puertas ornamentadas del pasillo lateral se abrieron de golpe. Uno a uno, los soldados del reino de Yadis, vestidos con uniformes militares reglamentarios, comenzaron a cargar enormes cajas de madera. En menos de un minuto, decenas de cajas se apilaron sobre el suelo de mármol, formando una pequeña montaña. Darren, eso no es lo que yo pienso, ¿verdad? Hyun miró las pesadas cajas con creciente inquietud, mientras una mala sensación le subía al pecho. En ese momento, entró un hombre vestido de mayordomo, con una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro mientras hacía reverencias repetidamente. Almirante Darren, soy el ministro de Finanzas del reino de Yadis. Hizo un gesto hacia las cajas. Estos son simplemente un humilde gesto de nuestra gratitud. Esperamos que la flota marítima del Mar del Norte, defensora de la justicia, los reciba con benevolencia. Con un gesto de cabeza, ordenó a los soldados que abrieran las cajas. En un instante, los ojos de Hyun y Tokikake se abrieron de par en par, y sus bocas formaron una O idéntica. Una luz cegadora emanaba de las cajas abiertas, proyectando un arco iris de reflejos en el pasillo lateral. Montañas de oro y plata relucientes, fajos de billetes de colores, una deslumbrante colección de tesoros raros, puros de primera calidad, licores exquisitos. Todo se derramaba como plata fundida, inundando la sala con el irresistible aroma de la riqueza y el lujo. Eso. Tokikake contemplaba boquiabierto la enorme pila de tesoros, con su rostro hinchado y parecido al de un cerdo contorsionándose en una expresión de desconcierto, casi cómica. ¿Cuánto costó eso? Ni siquiera sabía empezar a contar. Criado en Marineford, jamás había visto semejante fortuna en toda su vida. Darren esbozó una sonrisa de satisfacción. Su Majestad es demasiado generoso. Como infantes de marina, proteger a las naciones aliadas de cualquier daño es nuestro deber y responsabilidad. El ministro de Finanzas continuó, radiante. Por supuesto. ¿Quién en todo el Mar del Norte desconoce que el almirante Darren es desinteresado, honesto e incansablemente dedicado a proteger la vida y los bienes de nuestra gente, sin buscar jamás beneficio personal? Contar con la protección de Darren-sama es una bendición para todo el Mar del Norte. Pero no podemos permitir que los valientes soldados de la Infantería de Marina del Mar del Norte se vayan con las manos vacías. La hospitalidad es una tradición aquí en el reino de Yadis. Por favor, no se niegue, Darren-sama. Habla en voz baja, no es de extrañar que sea el ministro de Finanzas. Darren soltó una risita y estuvo a punto de asentir. Inesperadamente, Hyun dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira mientras apretaba los dientes. No. No podemos aceptar ese dinero. Se giró y le lanzó una mirada fulminante a Darren. Los marines nunca deben aceptar dinero por medios no oficiales. Darren, eso es soborno. Si te atreves a aceptar, te denunciaré directamente a la sede central. Tokikake se unió rápidamente a la conversación. Así es. También te voy a denunciar. La tensión en su rostro hinchado le hizo estremecerse de dolor, y el resentimiento le hervía en el pecho. Si no hubiera sido por ese bastardo de Darren, no habría sido derrotado por el juez Vinsmoke ni humillado frente a Hyun. Al oír las protestas, el ministro de Finanzas se quedó paralizado, sonriendo. Miró con cautela a Darren y le preguntó respetuosamente. Darren-sama, ¿puedo preguntar quiénes son estas dos personas? Darren dio una calada a su cigarro, completamente relajado, y soltó una risita. Ah, son el teniente comandante Hyun y el teniente comandante Tokikake, del cuartel general de la Infantería de Marina, mis lugartenientes ahora. ¿Directamente desde el cuartel general de la Armada? El ministro captó de inmediato el trasfondo del tono de Darren. Para convertirse en ministro de Finanzas en un reino como Yadis, no era ningún tonto, tenía experiencia en política.
Se giró rápidamente, haciendo una reverencia cortés a Hyun y Tokikake con una amplia sonrisa. Así que son oficiales enviados desde el cuartel general. Debo disculparme por mi ignorancia y cualquier falta de respeto. Hyun respondió en tono serio. Señor, necesito aclarar algo. Como infantes de marina, defendemos la justicia y salvaguardamos la paz. Proteger a los civiles es nuestro deber, no exige recompensa alguna. Con voz firme, señaló los montones de oro y tesoros esparcidos por el suelo. No podemos aceptar nada de esto. Sería una afrenta a la mismísima idea de justicia, punto. Por supuesto, el teniente comandante Hyun tiene toda la razón. El ministro asintió, visiblemente conmovido. Pero puesto que ustedes dos han venido de tan lejos, el reino de Yadis ha preparado expresiones de gratitud separadas y modestas. Teniente comandante Hyun, parece usted una espadachina formidable. Casualmente, nuestro tesoro real contiene un trozo de acero refinado, perfecto para forjar una fina vaina para su espada. Y para el teniente comandante Tokikake, también tenemos algunos puros de primera calidad. Hyun. Tokikake, jeje. Dije, no nos llevaremos nada. Hyun explotó. El ministro vaciló, y luego volvió a sonreír. Por supuesto. Además de los obsequios mencionados, también nos gustaría recompensarlos a ambos por sus contribuciones a la batalla. Nuestro tesoro contiene muchas armas excelentes. La teniente comandante Hyun puede elegir la espada que desee. Y para el teniente comandante Tokikake, nuestros artistas reales han preparado un espectáculo especial para su disfrute. Tokikake, jeje. ¿En realidad? Sus ojos se iluminaron cuando dijo eso. Auge. Antes de que pudiera terminar, Hyun lo pateó hacia el otro lado de la habitación. Su cabeza golpeó la pared mientras sus piernas se agitaban en el aire. Señor ministro, cuando dije que no podíamos aceptar, lo decía en serio. Eso no era una señal para aumentar la oferta. El rostro de Hyun estaba pálido de furia mientras apretaba la mandíbula, tratando de calmar su ira. El ministro de Finanzas estaba perplejo y parecía indeciso. ¿Sigues negándote? ¿Acaso no estás intentando subir el precio? No fue suficiente. En ese momento, Darren finalmente intervino con un suspiro de impotencia. Usted trabajó mucho, ministro. Agradecemos estos obsequios. Por favor, transmita nuestro más sincero agradecimiento al rey Ardis en nombre de los marines del Mar del Norte. El ministro dejó escapar un suspiro de alivio y volvió a sonreír. Por supuesto, por supuesto. Todos estos regalos fueron donados voluntariamente por personas que simplemente querían mostrar su gratitud a los marines del Mar del Norte. Además, la familia real ha preparado un banquete para esta noche. Esperamos que asistan. Dicho esto, hizo una leve reverencia a Darren y a los demás y se disculpó rápidamente. Cuando las puertas se cerraron, Hyun finalmente estalló, fulminando con la mirada a Darren, que ya se había sentado y cruzado las piernas de nuevo. Darren. Antes de que pudiera terminar, Darren le hizo un gesto para que se marchara. Hyun, viste la desesperación de ese ministro. Si no aceptamos el regalo, no podrá regresar y dar un informe adecuado. Así funcionan las cosas en el Mar del Norte. Piensan que si no aceptas el dinero, se pondrán nerviosos. ¿Justicia? Eso no significa nada en estas aguas. Es simplemente la naturaleza humana. Al ver que ella seguía queriendo discutir, Darren negó con la cabeza. Ya basta. Ve a prepararte. Tenemos un banquete al que asistir. Capítulo 20. Maldito seas, Darren. Traicionaste los ideales de justicia. Eres una vergüenza para los marines, una mancha en todo lo que representamos. La voz furiosa de Hyun resonó a sus espaldas, pero Darren simplemente se rió mientras salía del pasillo lateral del palacio. No le importaba en absoluto lo que los demás pensaran de él. Preocuparse demasiado por la reputación solo te limitará y te impedirá actuar con libertad. Este mundo se rige por la ley de la selva, solo los fuertes prosperan. Darren no negaba que hubiera marines que realmente defendieran su creencia en la justicia. Respetaba a esas personas. Estaban dispuestos a darlo todo por sus ideales, a proteger lo que más les importaba, su juventud, su arduo trabajo e incluso sus vidas. Estas personas eran admirables, incluso magníficas. Esa es también la razón por la que Darren no sentía aversión por Hyun, a pesar de la frecuencia con la que se interponía en su camino. Porque personas como ella, locas que aún creían en la justicia, eran las que mantenían viva la esperanza en este mundo. Pero sabía que él no era uno de ellos. Porque seguir el camino correcto fue muy difícil. No poseía el talento monstruoso de Sakazuki, ni los antecedentes privilegiados de alguien como Hyun. Así que tenía que ser precavido, siempre precavido. Tenía que hacerse con todo el poder, la riqueza, la fuerza, la influencia y el estatus que pudiera. Y ahora era el momento de recoger el botín de guerra. Con ese pensamiento en mente, Darren aceleró el paso. Cayó la noche. La capital de Berna, en el reino de Yadis, estaba iluminada y llena de celebraciones. En el gran salón de banquetes del palacio, nobles, ministros, príncipes herederos, celebridades y ricos comerciantes se reunieron ataviados con sus mejores galas. Las copas tintineaban, las risas resonaban y la conversación fluía con naturalidad. Las lámparas de araña de cristal brillaban en lo alto, proyectando una luz centelleante que danzaba sobre el vino tinto que sostenían en sus manos. En un rincón del salón, Tokikake, ataviado con un smoking nuevo, lucía impecable. Mientras agitaba una copa de vino, se jactaba con orgullo ante un grupo de nobles y jóvenes elegantemente vestidos. Les aseguro que esa batalla fue absolutamente intensa. Germán 66 realmente hace honor a su título de Ejército del Mal. Su comandante, Vince Mokehudge, es como un monstruo andante. Probablemente no lo sepas, pero el arma que usaba era de alta tecnología. La electricidad de su lanza podía noquear a un elefante de un solo golpe. Las damas de la nobleza jadearon, cubriéndose la boca con las manos en estado de shock. ¿Y luego qué? Preguntó uno de ellos, sin aliento.
Tokikake bajó la voz para darle un toque dramático, añadiendo un tono profundo y carismático, imitando la fría actitud de Darren. Esbozó una débil sonrisa. La tecnología de Germá puede ser impresionante, pero yo soy un genio forjado en incontables batallas en el cuartel general de la Marina. ¿Un simple juez Vinsmoke? Por favor. No fue rival para mí. Le di una patada, solo una vez, y lo mandé volando 10 metros. Él seguía intentando resistirse al poder de la justicia, pero al final me cansé de oírlo hablar, así que lo silencié. Sus ojos se abrieron de par en par, la admiración brillando en sus miradas mientras observaban a Tokikake. Teniente comandante Tokikake, usted es increíble. Realmente eres el genio del cuartel general de la Armada. Pensar que derrotaste a Germá 66, ese terrible ejército del mal, con tanta facilidad. Al recibir los halagos, Tokikake sintió como si todo su cuerpo irradiara satisfacción. El Mar del Norte, realmente era lo mejor. Tantas bellas damas de la nobleza, los mejores vinos, puros de primera calidad y una actuación real a cargo de la compañía de danza de la corte. No es de extrañar que el miserable de Darren nunca quisiera irse de este lugar. ¿Y si algo de lo que dijo fuera cierto? Bueno, la batalla tuvo lugar lejos de la costa, envuelta en la niebla marina. Ni siquiera los soldados del reino de Yadis pudieron ver con claridad lo que sucedió, y mucho menos aquellas jóvenes que se encontraban en la capital de Berna. Tras preparar cuidadosamente la escena, Tokikake dio un sorbo lento a su vino tinto, dio una calada a su cigarro con aire melancólico y suspiró dramáticamente. ¿Sabes? He pasado toda mi vida buscando un rival digno. Pensé que venir al Mar del Norte por fin le daría algo de emoción a este genio, pero al final, solo me decepcionó. Las damas de la nobleza que lo rodeaban se quedaron de nuevo sin palabras, con los ojos brillantes mientras escuchaban atentamente cada una de sus palabras. Si el teniente comandante Tokikake ya es tan fuerte, ¿cuán poderoso debe ser Darren-sama? ¿Verdad? Darren-sama no solo es poderoso, sino que también es guapo y encantador. ¡Qué soñador! En cuanto se mencionó el nombre de Darren, las mejillas de las jóvenes se sonrojaron de timidez, mientras que las damas de la nobleza casi se desmayaron, con los ojos brillando de pasión. Tokikake. Un momento, ¿ninguno de ustedes me estaba escuchando? ¿No estábamos hablando hace un momento de mi genialidad? ¿Por qué volvemos a ese imbécil de Darren? Y ni siquiera se presentó a este banquete. Furioso, Tokikake hervía de rabia por dentro, sus músculos faciales se contraían mientras su expresión se ensombrecía. Dio una larga calada a su cigarro, con el rostro lleno de frustración. Señor Tokikake. Una voz suave y tímida provino de detrás de él. Se giró instintivamente y se quedó paralizado. Una joven con un vaporoso vestido blanco de encaje permanecía allí, con las mejillas sonrojadas y las delicadas manos moviéndose nerviosamente frente a ella. Irradiaba un encanto dulce y juvenil. Tan puro. Tan hermoso. Tokikake sintió que algo le golpeaba el corazón. Su corazón se aceleró. Sus ojos brillaron con corazones de dibujos animados. Eso es amor. Su corazón gritaba. Señor Tokikake, estaba pensando. La niña lo miró tímidamente, pero pronto retrocedió y apartó la mirada como un ciervo asustado. Su voz era suave y dulce. Puedo tener la información de contacto de Denden Musi. Es tímida. Que ella quiere mi número de Denden Musi. Seguro que ha oído hablar de mis hazañas heroicas. Le gustó. Tokikake prácticamente sufrió un cortocircuito de alegría, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Claro. Te doy mi número personal de Denden Musi ahora mismo. No podía dejar de sonreír. No, me refería a, ¿tienes la información de contacto de Darren-sama? La niña ladeó la cabeza con una suave sonrisa, con las mejillas sonrojadas. Grieta. Fue como si algo se hubiera roto en el pecho de Tokikake. Su corazón dejó de latir. Los corazones rojos en sus ojos se convirtieron en piedra y luego se desmoronaron. Mientras la chica lo observaba confundida, él giró como un globo desinflado, cayó hacia el borde del salón de baile y se acurrucó en un rincón, inmóvil. 2 lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. En otro lugar, Hyun, vestida con un vestido de noche rosa con una abertura alta, acababa de rechazar una invitación a bailar, por 15ª vez. Ella miró a Tokikake, que seguía acurrucado en la esquina, del que emanaba una melancolía como una nube de desesperación, y sus labios se crisparon ligeramente. Tomó un sorbo de vino, se mordió el labio salpicado de plata y apretó el puño como si recordara algo. Sobre eso. Darren llegó al puerto y subió a bordo del buque de guerra. Fin del video.